también vamos a tener células que le hacen el sostén, pero acá ya no se llaman células de la glía, suelen llamarse células satélites. Por eso entonces el ganglio, volviendo a la pregunta, hay somas de neuronas, ¿sí? Y células que siempre acompañan. Volviendo a la glía, a ver, si hay alguien que me puede decir cuáles son las células de la glía. ¿Quién está hablando? No se escucha. ¿Tenés apagado el micrófono? Oligodendrocitos y células de Schwann, ¿sería? Oligodendrocitos, sí. Las células de Schwann, no. ¿No son los astrocitos, oligodendrocitos? A ver, la microglía. La microglía y ependimocitos. Ah, sí. Claro, oligodendrocitos, las células ependimarias, ependimocitos, y ¿cuál otro? La microglía. La célula de Schwann acompaña a los axones a nivel periférico, tiene otro origen embriológico, sí, podríamos poner, siempre la ponen aparte. De todas estas, ¿cuál derivan del neuroepitelio que vamos a ver en embriología, que es el epitelio que forma la placa neural y después el tubo neural? ¿Cuáles son las que tienen un origen común, digamos? Junto con las neuronas. Hola. ¿Pueden ser los astrocitos? Los astrocitos, ¿sí? ¿Qué más? De ese neuroepitelio, que es como una región, digamos, desde donde se va a formar el tubo neural, van a derivar todas las células, o sea, van a derivar neuronas, algunas células de ese epitelio, digamos, embrionario, pero con un origen, digamos, como común, va a salir una célula que algunas se va a diferenciar a neuronas. Algunas adenoides. De la misma célula, otras van a elegir otro camino y van a ser astrocitos, que hay de dos tipos, fibrosos y protoplasmáticos. Pero histológicamente no se diferencian mucho, o sea, no es fácil diferenciarlo. Otras, dentro de esa misma línea celular, digamos, eligen otro camino y se diferencian a oligodendrocitos. Y otras quedan después recubriendo la cavidad del sistema nervioso, digamos, que la cavidad constituye, digamos, los ventrículos cerebrales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto que está en la parte central de la médula espinal, que es el conducto epididinario. Ese conducto, ese tubo y cavidades tienen un epitelio que es cilíndrico y esas células también derivan del epitelio original, digamos, del neuroepitelio. Fíjense que la neurona y las células que la acompañan todas derivan de una misma célula primitiva, ¿sí? Las únicas células de la glía que vienen de afuera, que vienen de fuera del sistema nervioso central, que vienen emparentadas con la célula, digamos, de la célula madre que da origen a la sangre, es la microglía, porque la microglía, ¿cuál es la función? ¿Alguien sabe? Fagocitar. Claro, es como la célula inmune, digamos, del sistema nervioso central, o sea, es como un macrófago, digamos. Cuando vimos que hay una familia de células emparentadas, que es lo que llamamos el sistema monocítico macrofágico,
¿sí? Es una línea que viene todo nacida de la célula madre de la médula ósea, que da origen a los monocitos, a los macrófagos del tejido conectivo, al osteoclasto del tejido óseo. Fíjense que son todas células o que fagocitan y muchas veces fagocitan y son presentadoras de antígenos. Los macrófagos alveolares del pulmón, a las células de Kupffer del hígado, que también son macrófagos, y entonces también otras migran al sistema nervioso central y le van a operar ahí como los macrófagos y células, digamos, inmunes. Fíjense que el tejido conectivo, hasta ahora hablamos de sustancia gris y blanca, del sistema nervioso, digo, el tejido nervioso. Tiene, salvo a nivel perivascular, muy poquita cantidad, casi no tiene tejido conectivo dentro del tejido nervioso. Tenemos la pía madre, después la aracnoide, las membranas sí son tejido conectivo, pero el tejido nervioso en sí, así como el músculo, vamos a ver que siempre hay por ahí cerca, o algunos entre célula y célula, va a haber un poquito de tejido conectivo alrededor del tejido adiposo o en las glándulas cerca. En cambio, el sistema nervioso central tiene un casi inexistente tejido conectivo. Por eso, cuando se inflama, después no hace una cicatriz como otro tejido, por ejemplo, uno se infarta, tiene una lesión del músculo cardíaco, esa región se va a reemplazar por tejido conectivo, ¿sí? Una cicatriz, lo que llamamos una cicatriz cuando tenemos una lesión en la piel. En el sistema nervioso central se genera, después de un daño, una reacción de la misma glía que da como algo que se llama gliosis. Histológicamente es diferente a una cicatriz, digamos. Nora, te iba a preguntar si me permitís compartir pantalla para mostrar un esquemita de la interacción de la microglía con las neuronas. Dale. A ver. Supongo que ahí se ve, ¿no? Todavía no. Ahí está. Está, sí. Está bueno. Este esquema está muy bueno porque de paso pueden ir viendo también qué función tienen. Dentro de la microglía, como decía Nora, su función más bien asociada a los macrófagos y al sistema inmune. El astrocito, acá vemos que está muy en contacto con la neurona y lo que hace es crear como su ambiente propicio para que la neurona esté bien. La neurona es como muy sensible a todos los cambios que hay en el ambiente. Entonces cualquier cambio de iones, de concentración de agua, lo sufre un montón la neurona, y lo que trata el astrocito es de mantenerla indemne. Que no sé si ustedes saben la capacidad de proliferación o si cuando se muere una neurona se puede reemplazar. Como no es un tejido que se pueda dividir, salvo pequeños nichos, se intenta mantenerla viva y eso es la función que cumple el astrocito. Y acá está la otra que es, bueno, que está asociada, que sería formar la barrera hematoencefálica. Después las células ependimarias que cumplen su función relacionada con la mantención del líquido cefalorraquídeo y lo que les decía de los oligodendrocitos formando diferentes porciones de las vainas de mielina. No sé, les dejo así para si quieren sacar screen de pantalla. Fíjense todavía no existe el concepto, o sea, siempre existe el concepto de que las neuronas por un lado y la glía por el otro, ¿sí? Sobre todo los astrocitos. Ahora, prácticamente todas las funciones de la neurona se alterarían de no tener ese acompañamiento. Es como que ese acompañamiento por las células de la glía, porque si supónganse, el astrocito, como dice ella, les mantiene el medio interno, o sea, saca iones que puedan haberse acumulado por una despolarización, supónganse, o
o factores nutritivos, incluso factores de crecimiento. Generalmente hasta los astrocitos en algunos puntos mete como la patita cerca de la sinapsis porque hace como una cosa de limpieza, digamos. Está ahí, digamos... recaptación, claro. Sí. Incluso se supone que a veces interviene en la fijación de sinapsis. Bueno, o sea que es como una dualidad que todavía en ningún lado se enseña así, pero realmente el astrocito es prácticamente, yo creo que inseparable. Hay estudios, ¿no? Eso por un lado, sobre el cuerpo, sobre cómo envuelve otras patitas de envuelven el vaso, por los vasos de los capilares del sistema nervioso central son muy herméticos, o sea, con la intención de que nada entre muy fácil a ese medio ambiente tan cuidado, o sea, desde fármacos. Por eso la dificultad muchas veces en tratar una meningitis, uno se tiene que asegurar que sean medicamentos que puedan pasar la barrera, esto que llamamos barrera hematoencefálica, que está constituida por ese capilar tan sellado y por una prolongación que le hace el astrocito, que lo recubre, ven acá en azul, más una célula que se llama pericito, que también envuelve. Entonces hay o digamos, una impermeabilidad. Fíjense que si uno hiciera cualquier reacción que uno hace una reacción inflamatoria alérgica y enseguida se le hincha la boca, se le hincha la piel, tiene urticaria. El sistema nervioso central no puede estar edematizándose por cualquier cosa, porque si no estaríamos cada rato entrando en coma, ¿sí? Por un traumatismo, por un golpe, bueno, pero o un proceso infeccioso. En general, no es fácil, digamos, espontáneamente que se edematice el cerebro, ¿sí? Claro. ¿Y esta vaina de mielina de esta neurona? ¿Cómo? Le preguntaba a los chicos, ¿esta vaina de mielina de esta neurona estaría dada por qué célula? Por los oligodendrocitos. Claro. Muy bien. Lo que sí no entiendo es que yo tenía entendido que la vaina de mielina en el sistema nervioso central era continua. Es continua, o sea, continua porque está todo el axón recubierto, salvo en los espacios que dejarían los nódulos de Rambier. Acá está, me parece que está como espaciada, pero en realidad el axón, ¿sí? Es uno enrollado a continuación del otro, estos pedacitos de vaina de mielina. Claro, está enrollada a propósito para mostrar la interacción astrocito-neurona. Y en estos espacios, o sea, la vaina de mielina, en general el concepto, ¿para qué sirve? A ver. Profe, no entendí, los oligodendrocitos generan lo que es la mielina ahí, en esta imagen. Claro, porque estamos a nivel del sistema nervioso central. Otra historia es en los nervios ya. Ahí son las células de Schwann, que después veremos otras imágenes, pero en el sistema nervioso central el que forma la vaina de mielina son los oligodendrocitos. La vaina de mielina es como, a ver, si el axón es un cable de corriente, esto es un revestimiento que es como, lo envuelve y le forma, por un lado lo protege, ¿sí? Pero por otro lado, esta vaina de mielina permite una conducción muchísimo más rápida. Por eso las fibras que no tienen una buena vaina de mielina conducen lento. Por ejemplo, las fibras del dolor, sensitivas del dolor en general son más amielínicas y van como más lento el impulso. Claro. O sea que si el sistema nervioso procesa información muy rápido, si uno tiene alguna enfermedad que le lesiona la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, está en problemas graves, serios, que son todas las enfermedades desmielinizantes, ¿sí? La más común o la más conocida es la esclerosis múltiple, que es un fenómeno autoinmune que en general se destruye por un fenómeno autoinmune, o sea,
Entonces ahí son enfermedades serias, porque la velocidad a la que se descargan las neuronas es un factor muy importante para que funcione correctamente, ¿sí? O sea, mientras los astrocitos le forman todo ese entorno, microambiente, los oligodendrocitos al axón, que es una parte de la neurona, digamos la que descarga, la más importante, para darle velocidad necesita de este revestimiento. Solo que está generado de forma distinta a nivel del sistema nervioso central, que acá son oligodendrocitos, y a nivel periférica hay una vaina de mielina, pero está generada por otras células, que son las células de Schwann. Acá, más o menos, para dividir bien, por ahí si se quieren ubicar mejor, cuando hicimos este Power, hicimos la división del sistema nervioso central y periférico, y acá es más o menos lo que decía la profe, el sistema nervioso central. Bueno, la división más importante anatómica sería entre médula espinal y encéfalo, y quiénes van a generar la sustancia blanca y gris, y cuáles son los componentes de la glía. Y en este caso, del sistema periférico, lo que decía la profe, la ubicación de los nervios y los ganglios, que después por ahí van a ver más bien la importancia en fisio o en fármacos. Es re importante saber esto, dónde están los ganglios somáticos y sus características. Y después, por ahí hay una pregunta de neurotransmisores en el TP, también está asociada a esto. Y bueno, por ahí para que les quede, ¿cuál es la glía que compone cada división del sistema nervioso? Y bueno, y saber que cuando dividimos sistema nervioso central de periférico es una división anatómica, y cuando lo dividimos en somático y autónomo es más bien una división funcional. Y no están separadas, se correlaciona, no es que en periférico hay uno solo de ellos, están mezclados. Son diferentes formas de estudiarlo. ¿A ustedes qué tipo de neurotransmisores conocen? La acetilcolina. Noradrenalina también. ¿Y a nivel del sistema nervioso central? Dopamina, endorfinas, puede ser. Dopamina, serotonina. Glutamato. Glutamato, ácido, el GABA, aminobutírico. Sí, GABA. Claro, son un poco diferentes. Y bueno, ¿quieren que les ponga un PowerPoint y vamos hablando sobre eso? Dale. Dale. A ver, esperen un segundito. Bueno, esto es parte de como un poco de la historia. Tengan en cuenta las primeras, porque por ahí le hacen unas preguntas de impregnación argéntica o de técnicas de plata u oro. Los primeros histólogos, cuando miraban al microscopio, veían que es un tejido, a diferencia, no sé, de mirar un hígado que está lleno de células. Acá en lo que se ve es como una cosa en un entramado y cada tanto celulitas, pero no es lo más que uno, digamos, después vamos a ver los preparados. Hay regiones donde hay más células, pero otros que el tejido es como una cosa así, que se ven como algo que se cruza. Entonces no estaban muy seguros de cuál era la unidad estructural. Lo de la neurona fue una teoría al principio. En esa época usaban después técnicas que usaban sales de plata y oro
ahora ya no se usan obviamente, pero esas son las técnicas que por ahí me parece que hay una pregunta en el práctico, las impregnaciones argénticas. Las sales precipitaban más que nada en los neurofilamentos, o sea, los filamentos intermedios de la neurona. Entonces se podía seguir y empezaron a ver que había algo que parecía ser una célula, pero que tenían, digamos, ramificaciones, que digamos, por eso con esas técnicas lo que más se veían eran prolongaciones, como fibras, ¿sí? Que después resultaron ser las dendritas y los axones. Bueno, esto es cómo se estudia ahora en neurociencias, ¿no? La histología, digamos, quedó es un poquito. Ahora los grandes centros de neurociencia lo que hacen es asociar gente que está estudiando la parte psicológica, cognitiva, con modelos matemáticos, computación y todas las técnicas más novedosas de poder estudiar morfológicamente el sistema nervioso central, además. Bueno, esto era lo que le había puesto digamos, didácticamente. Los separamos el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Con encéfalo y médula. Y después, bueno, el revestimiento, que vamos a ver las meninges. Pero hoy, más que nada, vamos a ver el tejido nervioso. Sistema nervioso central ya comprende el análisis de los órgano por órgano. Las células van a ser las neuronas, la glía, ¿sí? Y las células de Schwann. Estas se las pone un poco aparte porque no derivan del neuroepitelio, tampoco son derivadas de las células de la cresta neural, ¿sí? Pero bueno, estas están en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Un concepto importante es que la neurona puede tener distintas formas. ¿Puede repetir de dónde se originan las células? Las células de Schwann de la cresta neural. Después, cuando estudiemos ahora prontamente ya embriología, vamos a ver que es una región especial, digamos, la región donde el neuroepitelio ya se contacta con el ectodermo, y de esa región van a salir. ¿Cresta qué, profe? Justo me anda retrabado. Cresta neural. Dale, gracias, profe. ¿Hay un modelo típico de neurona? ¿Las multipolares? Sí, pero ¿es más neurona que otra? El concepto No. es que se ven, No, el concepto de neurona hay una sola. Dendritas, creo. Claro, o sea, así como uno ramificaciones. mira un fibroblasto, en general se va a parecer a otro fibroblasto bastante. Si mira no sé, un osteocito, se va a parecer a otros dos osteocitos. O sea, son dentro de un tejido, la forma es más o menos parecida, ¿sí? Una fibra muscular se parece a otra o son iguales, ¿sí? Ahora, la célula, en esta célula del sistema nervioso central, el concepto es que puede tener formas muy distintas, ¿sí? Esta es una que generalmente se la dibuja más o menos así como, no me veo el cursor yo. Bueno, como esta que está acá abajo, media triangular, pero también las células, hay otras que son en forma de botella. Fusiformes. Claro, chiquitas, más grandes, o sea, la neurona, el concepto es que es muy polimorfa. Hay neuronas de todo tipo y tamaño. Hay algunas que son más características de una determinada región, pero tienen distintas formas. También, aparte de la forma, que tenga la neurona, uno la puede clasificar desde otros puntos de vista, ¿no? Ahora, más actualmente, si son excitatorias o si son inhibitorias, porque ustedes pueden tener que no siempre que si una neurona descarga, puede ser que el neurotransmisor que libere a la neurona subsiguiente la inhiban, no la exciten. Ese es un concepto que tienen que tener, ¿no? Entonces pueden ser excitatorias, inhibitorias. Hay neuronas que tienen patrón de descarga. Bueno, eso es más funcional.
y algunas expresan distintos tipos de genes y obviamente distintos tipos de neurotransmisores. Una neurona que secrete, qué sé yo, acetilcolina en general es el neurotransmisor que libere y no va a ser serotonina. Si uno ve una neurona, ¿cuáles son las partes que analizan más así didácticamente? ¿Cómo dividimos la parte de una neurona? ¿Qué tiene una neurona típica, digamos? Un modelo... Y un axón, para empezar. Axón, dendritas. ¿Sí? ¿Y qué más? Y un soma, un cuerpo. Con su núcleo. Bien. Entonces, ¿y qué organelas tiene una neurona? Núcleo. ¿Núcleo? Todo el sistema Mucho retículo Bien. endoplasmático. Bien. ¿Qué más? Lisosomas. Golgi. Un aparato de Golgi. Aparato de Golgi, ¿qué más? Microtúbulos. Ujú. Y dentro de su citoesqueleto, aparte de los microtúbulos, ¿le suena algún otro componente? Están los neurofilamentos también. ¿Y los neurofilamentos dentro de qué categoría están dentro de qué categoría sería, digamos, de los filamentos que uno conoce dentro del citoesqueleto? Filamentos de actina para la flexibilidad. Filamentos intermedios. Son, o sea, ahora tenemos microtúbulos que son los neurotúbulos, los intermedios serían los neurofilamentos. Actina, en realidad no es tan, obviamente todas las células tienen actina, pero no es lo más desarrollado, salvo al principio, cuando la neurona se está desarrollando, que tiene que hacer crecer el axón, ¿sí? Entonces emite como que pero ese es el periodo embrionario, ahí sí, pero una neurona ya madura. Fíjense que la célula es muy, digamos, compleja, con su árbol de dendritas, su axón. Para mantener esa forma, si uno tiene el concepto que la membrana plasmática es fluida y tiende a ser esférica, para mantener y sostener semejante estructura, tiene que tener un armazón interno que está dado justamente por los neurofilamentos y los microtúbulos. Ahora, los microtúbulos, más que nada, ¿dónde van a estar? Todo lo que es el axón para el transporte de vesículas. Exactamente, como los microtúbulos son como las vías del tren, donde hay más tráfico, digamos, de vesículas sobre todo, va a ser a nivel del axón. ¿Por qué tiene ese nucleolo tan grande? A ver si alguien sabe. No sé si esto es el núcleo y este es el nucleolo, ¿por qué tiene tan grande? Perdón. Puede ser por toda la síntesis de proteínas que tiene. ¿Y por qué sintetiza tanta proteína? La tenía la respuesta. ¿Está bien? Búsquela. Puede ser para reemplazar componentes celulares utilizados en el crecimiento de las neuronas. Claro. La regeneración de los axones dañados. Claro, más que, no es que tan comúnmente se dañen, pero es una célula con una enorme superficie de membrana. Las membranas, ¿sí? O sea, si uno tiene un fibroblasto que es así, la neurona con todo ese árbol dendrítico y el axón tiene una superficie enorme. Entonces, todas las proteínas que se recambian, normalmente las proteínas se recambian en las membranas plasmáticas. Una neurona va a tener, qué sé yo, canales de sodio, canales de potasio, receptores, o sea, y todas las membranas, las proteínas que constituyen las proteínas integrales de membrana tienen tal extensión que a pesar que no es una neurona, que las neuronas no secretan proteínas, tiene un retículo endoplásmico rugoso también muy desarrollado, ¿sí? Que son estos
gránulos tan grotescos que es complejo de retículo endoplásmico rugoso con sus ribosomas, que dan esta estructura que se ve a la microscopía óptica común, así como no lo vemos en otras células, al retículo endoplásmico no lo vemos a la microscopía óptica común, y se les puso el nombre de cuerpos de Nissl, porque Nissl eligió una coloración especial y los puso mucho más en evidencia. Después se supo que era el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, todo indica que es una célula muy activa en la síntesis de proteínas. La cromatina laxa, ¿sí? El nucleolo muy evidente, y el retículo Profe, entonces al retículo endoplasmático rugoso a ellos se le llama cuerpos de Nissl. Claro, en las neuronas, sí. Son visibles y se les denomina cuerpos de Nissl o corpúsculos de Nissl. Eso sería el SOPA. También hay mitocondrias, más por nada como es, ubicadas en la zona del cono del axón, y bueno, las vesículas que después van y vienen hacia el extremo, digamos, de las terminales axónicas. Este es como vemos... Claro, iba a decir que con la generación de potenciales de acción y la activación de un montón de canales y el transporte de neurotransmisores de forma anterógrada y retrógrada, es muy importante la producción de energía. Entonces sí es muy importante el tema de las mitocondrias. Y además está como muy asociado a lo que sufre una neurona cuando faltan nutrientes o falta oxígeno. Claro. Es el tejido que rápidamente muere, digamos. Supónganse que ustedes no fijan rápidamente si han sacado una biopsia o un cerebro, enseguida se destruye, digamos, el tejido. Bueno, ni hablar de hipoxia, ¿no? O hipoglucemia. Esto es como vemos histológicamente, ¿sí? Vamos a ver, a veces tan grande que no vemos todo en un solo corte. Si una por ejemplo, en esta se ven los corpúsculos, se ve el soma, una prolongación bastante importante que podría ser el axón, y el núcleo queda medio desdibujado. Puede ser que el corte, con una célula tan grande, haya pasado un poquito, no haya pasado bien por el centro del núcleo, haya pasado más arriba o más abajo, ¿sí? Esta es típica la imagen de la neurona motora del asta anterior de la médula, la que da origen ya a las ramas motoras que van a los nervios. O sea, es una de las neuronas más grandes del organismo. Es la que se lesiona, por ejemplo, en la poliomielitis o en esta enfermedad que tenía el físico Stephen Hawking, la esclerosis lateral amiotrófica. O sea, entonces, si te muere esa, a los músculos no va ninguna señal. Bueno, después acá vemos otros núcleos que pueden ser células acompañantes de la glía. Y este entramado que todo, como estamos viendo, si vemos un soma, una neurona, ¿sí? Esto vamos a estar viendo sustancia gris. El concepto es ese, ¿no? Si yo veo cuerpos neuronales, en general, lo que estoy mirando en este momento acá es sustancia gris. ¿Profe, sería una pregunta? Sí. En la imagen anterior, esta misma, alrededor de la neurona se ve que como que no hay tinción. ¿Qué es? Bueno, eso puede ser como un artificio de retracción del tejido, ¿sí? Acá seguramente que puede haber, hay fibras, o sea, acá tenemos ese entramado que está cerca de las neuronas, que puede estar dado por dendritas, por conexiones que vengan de otros niveles y hacen sinapsis. Y esto es lo que por ahí en un término ahí se llama neuropilo. Esto es ese entramado que se ve en la sustancia gris, que son fibras generalmente no mielinizadas, porque lo que está mielinizado ya es la vía de salida del axón, las dendritas no están mielinizadas, el concepto es ese. Y forman todo este entramado de conexiones que se ve alrededor de las neuronas. Pero esto blanco es producto de digamos, como una retracción que hay de esto que se llama neuropilo con respecto al citoplasma de la neurona. Es un artificio de la técnica.
Ah, está bien. Gracias. Bueno, el árbol dendrítico de una célula puede ser enorme, ¿sí? Y el axón es único, ¿sí? Ese es el concepto. Y el árbol dendrítico, cada una de estas va a tener como unas dilataciones que son donde después van a recibir digamos, la conexión de otra neurona, un axón, ¿sí? O sea que una neurona está en general recibiendo múltiples sinapsis, ¿sí? Algunas que pueden ser excitatorias, otras serán inhibitorias, depende de dónde venga, y de la resultante de esas pequeñas descargas que recibe acá, se procesan, digamos, se suman a nivel del soma, como una computadora, y después da un resultado final que puede ser que descargue o no descargue, porque si una neurona, supongamos, tiene 2 excitatorias, 2 inhibitorias, la resultante va a ser que por ahí no descargue. No es tan sencillo como eso, pero más o menos. El concepto es que no es que recibe un impulso y ahí descarga. Generalmente está recibiendo y de acuerdo a la sumatoria de todo eso, va a generar o no un potencial de acción. Las dendritas, otro concepto que se sabe ahora mirando en videos, porque se pueden mirar, es que es como son globitos que no es que están así, pero si alguna de estas espinas no entra en contacto con nada, finalmente como que se desarma y en general se fijan las dendritas o quedan permanentes si reciben si han logrado algún contacto, ¿sí? Ese es el concepto también de que es la forma o una de las ideas como uno podría aprender, o sea, genera nuevas conexiones, ¿sí? Profe, entonces con las dendritas que no están conectadas hacia ningún otro cuerpo o lo que sea, nosotros no las vamos a ver en lo que es el microscopio, nada de eso, porque van a estar degradadas, o sí se van a llegar a ver antes de que se vea adentro. Primero no vamos a ver nada de esto. Estos son imágenes obtenidas con otra metodología, ¿sí? Muchas veces son microscopios mucho más potentes y generalmente lo que se ha visto muchas veces, este concepto de que se forman y se desarman, es un concepto visto en videos, con técnicas obviamente que nosotros no tenemos, son de los que hacen, digamos, neurociencia mucho más en profundidad, ya saben que las dendritas no es una cosa estática, el concepto es que no es fijo, sino que es toda una cosa como activo, con información y en remodelación, y en eso se basa el concepto que no sé si ustedes ya ven en fisiosofía, plasticidad neuronal y ese tipo de cosas, ¿sí? Sí. Si no, uno con lo que nace, si no pudiera generar, bueno, aparte que nadie sabe lo que es la mente, o sea, la mente es una cosa que emerge, ¿sí? El concepto de mente, conciencia, emerge de una estructura que conocemos anatómicamente, histológicamente, pero nadie sabe cuál es el fenómeno físico ni químico por el cual esto, que es un aparato, toma autoconciencia, ¿sí? Un poco más abajo de eso, sí se sabe un poco más de qué es, cómo opera que antes se consideraban estructuras como fijas o rígidas, ahora se sabe que uno puede reaprender o nada más que aprender cosas nuevas implica conexiones nuevas, no tanto neuronas nuevas, pero sí la posibilidad de que conecten distintos circuitos. Por eso tiene que haber cierta remodelación, ¿sí? en este tipo de conexiones, dentro de las cuales están las dendritas. Y después también necesita del otro lado un botón sináptico, ¿sí? Bueno, eso es más que nada de fisiología, pero como es un poco más interesante que la histología. La histología es un poco aburrida del sistema nervioso central. Bueno, acá tenemos los somas, vemos este es uno. Acá tenemos esta otra forma, que es la célula de Purkinje del cerebelo, que también es una neurona, tiene la forma de un botellón.
Pero en el cerebelo también hay una capa que se llama molécula granulosa, siempre me pongo a red, que son chiquititas y oscuritas como un linfocito, que todavía no han visto cómo son los linfocitos, pero sin embargo también son neuronas. Esto volvemos al concepto de que son muy polimorfas, o sea, pueden tener distintas formas y tamaños las neuronas. Estas serían unas bastante típicas, pero también estas son neuronas. Esto es como se ven en esos videos, las estructuras teñidas con fluorocromos, ¿sí? Y cómo salen de una dendrita miles y miles de conexiones. ¿Sí? Bien. Este es el esquema básico de una neurona: árbol dendrítico, soma y axón, y terminal sináptico, que se divide en varias ramas. A nivel periférico, si acá trazamos una línea, este axón va a estar mielinizado por la célula de Schwann, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, o sea, cuando las vías transcurren por la médula espinal, en el centro oval del cerebro, toda lo que es sustancia blanca a nivel del encéfalo y médula espinal, va a estar mielinizado por el oligodendrocito. Esto es digamos, bueno, la sinapsis, supongo que la van a ver mejor en fisiología. Digamos, la propiedad más característica de una célula, de una neurona, es la excitabilidad, así como la del músculo es la posibilidad de contraerse. Acá lo que hace es, ante un potencial de acción que cambie la polaridad de la membrana, ¿sí? Abren canales de calcio entre el calcio, y el calcio va a generar que las vesículas que están ahí almacenadas a la espera del estímulo se fusionen con la membrana, ¿sí? Liberen el neurotransmisor que pasa por la hendidura sináptica, o sea, un espacio, digamos, e impacta si hay receptor del otro lado para generar, digamos, una respuesta en la neurona subsiguiente. O sea, si acá no hay un receptor para ese neurotransmisor, no hay nada. No. Pero, bueno, generalmente hay receptores que van a favorecer aperturas de canales de sodio para empezar a generar pequeñas despolarizaciones en la neurona subsiguiente. A veces el receptor es un canal de sodio y genera alteraciones en la excitabilidad de la neurona que sigue, pero otras veces son receptores que son, por ejemplo, receptores asociados a proteínas G, que lo que hacen es generar un segundo transmisor, un segundo mensajero que va a ir y, por ejemplo, va a modificar a nivel del núcleo, ¿sí? La transcripción de alguna proteína. Por ejemplo, qué sé yo, que genere más receptores para este neurotransmisor. Por eso la posibilidad a veces de que las sinapsis se refuercen, ¿sí? O sea que una vez que recibe un estímulo, después no solamente hay un cambio eléctrico muchas veces en la neurona que está acá, sino un cambio metabólico o de síntesis proteica. Ese es otro concepto que les conviene entender para más adelante, para psiquiatría y para fisiología, ¿no? Sí, que vos hablabas, este espacio sináptico tiene que estar muy cuidado también. Bueno, por ejemplo, el sistema nervioso central, que hablábamos de la presencia de astrocitos, también que cuidan que no haya tanto neurotransmisor en el espacio sináptico para que no haya una sobreexcitación de la neurona posináptica. Y hay sistemas de recaptación, y bueno, y ahí también se ven mostrados bien cómo es el transporte anterógrado y retrógrado de las vesículas. Y esto que parece una pavada de la liberación de la acetilcolina, acetilcolina, yo pues estaba pensando en eso, de la exocitosis de vesículas, por ejemplo, en el botulismo, se ve afectado y te genera toda la que es la paralisiflasia, porque no se puede liberar el neurotransmisor. Así que por ahí parece una pavada, pero tiene su fundamento saberlo. Claro, el curare, que es un veneno también, que usaban los indios para tirar con la flecha y paralizaba al bicho y después ya lo podían ir a agarrar fácil. La succinilcolina que se usa en anestesia. Bueno, van a ver todos digamos, las implicancias farmacológicas.
Acá el neurotransmisor muchas veces, o sea, llega, impacta y después tiene que como, o se recapta, hay un mecanismo de que se recaptan y se rellenan las vesículas, o a veces hay enzimas, ¿sí? Como la acetilcolinesterasa, que puede estar acá degradando para que no, digamos, una vez que se liberó, limpiar un poco ese espacio sináptico. A eso muchas veces también colaboran los astrocitos, ¿sí? Bueno, acá había una forma de la fusión de la vesícula y otra es que solo hace una porocitosis, la forma de liberación, pero eso supongo que lo van a estudiar más en fisiología. No siempre la vesícula se fusiona, sino que a veces se acerca y hace como un porito y larga nada más que ¿cómo es? Claro, son liberación dependiente de calcio o no. Más que nada lo dividen así. Tenemos, entonces, los astrocitos, por otra parte hay dos, astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Histológicamente no vamos a poder diferenciar. Si queremos saber si una célula es de la glía, tenemos que hacer una coloración especial y teñirlo con algo que se llama, con una inmunohistoquímica, que tiñe especialmente proteínas de las células gliales. ¿Sí? La proteína gliofibrilar ácida se llama. A veces hay núcleos, vemos, pero si queremos saber bien cuáles son astrocitos y cuáles son neuronas, hay que hacer una coloración a veces especial. O por ejemplo, saber si un tumor muy indiferenciado en el cerebro viene digamos, de la línea astrocítica, se hacen ese tipo de inmunohistoquímica. Bueno, esto ya hablamos hace un rato, y los oligodendrocitos lo vamos a ver más, como son los que mielinizan, vamos a ver los núcleos de los oligodendrocitos más que nada en la sustancia blanca, ¿sí? Porque justamente son los que forman la vaina de mielina. Y la microglía son células chiquititas, media como una comita así, bien chiquitita. Bueno. Este es un esquema parecido al que puso Sofía hace un rato, me gustó más el de ella. Este es como los oligodendrocitos emiten prolongaciones y van mielinizando porciones de los axones, ¿sí? La microglía, que es como la vemos, así como células alargaditas y mucha... Núcleo en oruga le decimos por ahí. ¿Cómo? Núcleo en oruga le decimos por ahí. Ah, no. La ondulación un poquito. Y después tenemos las células ependimarias, que son cilíndricas, pueden tener algún poquito de cilios en la zona apical. Es un epitelio que tiene la particularidad que no tiene la membrana basal que suelen tener todos los epitelios, sino que a veces las mismas astrocitos le forman como una barrera, pero tengamos en cuenta que acá abajo no hay tejido conectivo, ¿sí? Es tejido nervioso, ¿sí? Y tiene, bueno, esa particularidad como epitelio. Acá es como la célula de Schwann se envuelve, ¿sí? Y se va como metiendo y enroscando y generando círculos concéntricos, ¿sí? Alrededor de un axón. Con la particularidad que esa membrana, o sea, todo es una capa de membranas plasmáticas, pero además más ricas en lípido de lo habitual, ¿sí? O sea que es una vaina lipídica, el lípido es poco conductor y hace que la electricidad salte entre un nódulo, o sea, entre el espacio que dejan dos células de Schwann y el siguiente. Entonces se genera esta conducción saltatoria de nódulo a nódulo, que ahí es donde se concentran canales de iones, y hace que eso es lo que hace que eléctricamente aumente muchísimo la velocidad. Si uno corta transversalmente un nervio, lo que va a ver va a ser cortes de axones cortados transversalmente, ¿sí? Si uno agarra un nervio y lo corta así, lo estamos mirando como de frente, vamos a ver todos estos puntitos que dice acá A, van a ser los axones, y eso blanco va a ser la vaina de mielina que está alrededor, que como es lipídica,
como ya saben más o menos que se han visto en tejido adiposo, el tejido graso se va con la preparada, entonces queda como una aureola blanca. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Y los nervios siempre tienen esos paquetes de axones, muchas veces dentro de un nervio está, recubierto, ahí sí, de tejido conectivo que le forma una vaina, ¿sí? De tejido conectivo denso que se llama epineuro. Cada uno de los fascículos va a tener un poquito de tejido conectivo más delgado, que es el perineuro, ¿sí? Y cada uno de estos axones por fuera de la célula de Schwann se supone que tiene como una lámina, ¿sí?, basal que se llama endoneuro. Bueno, eso está el concepto perineuro, epineuro y endoneuro, también lo tienen que tener. Acá estamos viendo ese mismo axón, pero visto longitudinalmente. Obviamente acá, si vemos algún núcleo de células, esta por ejemplo, acá van a ser los núcleos de la célula de Schwann, porque son los núcleos de las células que hay ahí mielinizando, ¿sí? Acá las vemos, pero a lo largo, las células de Schwann, ¿sí?, los núcleos, y vemos estas imágenes que son como una línea delgadita muchas veces que corresponde al axón que transcurre central, y acá entre esto y esto vamos a ver la vaina de mielina, digamos esos espacios medios claros que queda, que corresponde a la vaina de mielina que también medio que se fue en la grasa, ¿no? Eso es ahí estábamos viendo nervio periférico que equivale a sustancia blanca del sistema nervioso central, o sea, es vainas de mielina, ¿sí?, axones mielinizados. En el cerebelo, que es a nivel del sistema nervioso central, la sustancia gris va a estar más que nada en la corteza, vamos a estar en esta región. Hacia el centro del cerebelo vamos a tener sustancia blanca, o sea, axones mielinizados. Toda esta capa corresponde a sustancia gris, y ahí vamos a tener cuerpos neuronales en el cerebelo 3 capas distintas, que van a ser la molecular, con pocas neuronas, la capa de células de Purkinje, que tienen esta forma de botellón o pera, ¿sí?, y la capa granulosa con un montón de neuronas chiquititas. Entonces, esto es sustancia gris, porque hay cuerpos de neuronas, y acá hacia el centro, y yéndose para el centro del cerebelo, sustancia blanca, que son los axones que entran y salen y hacen conexión con las neuronas que están en la córteza. Estas eran las técnicas esas de sales de plata y oro en este caso, donde se tenían más que nada, al principio, más que nada las prolongaciones. Ven que los cuerpos no se ven mucho, o sea, no se ven detalles, se ve sí todo el entramado de prolongación. Y en médula, creo que vamos a tener un trabajo ahora es ver el tejido nervioso como tejido, no los órganos. Esto sirve como para ilustrar un poco. En médula vamos a tener acá los cuerpos neuronales, ¿sí?, formando esta H central, y esto un poco de otro color. A nivel periférico son todas las vías que suben y bajan del sistema, digamos, de la parte superior. Y finalmente, estas neuronas, por ejemplo, que es la montoneurona del asta anterior, acá hay sustancia gris, va a emitir un axón que se va a juntar con otro y van a formar la raíz motora por la cara anterior de los nervios. Mientras que a nivel posterior van a estar ingresando fibras que corresponden en general a las vías sensoriales. Hay, bueno, una cosa que ahora se sabe que hay regiones del hipocampo que tienen células madres de las neuronas capaces de regenerar, digamos, neuronas nuevas, ¿sí? El hipocampo es una región asociada más que nada a la memoria, y en esa zona se supone, no, bueno, está demostrado que hay la capacidad de. Lo que pasa es que una neurona regenerada ahí, si hubiera una lesión acá,
tendría que formarse y ser capaz de migrar y reconectarse para cumplir la función de una neurona dañada. Por eso es que el concepto es que las vías en general, salvo en los niños, a veces que tienen mucha más plasticidad, puede pasar que otra región del cerebro, ante un daño, asuma la función, pero en los adultos ya las lesiones tienden a ser permanentes. Pero lo importante es que tengan el concepto de que ya hay ubicadas regiones dentro del cerebro capaces de generar nuevas, neuronas nuevas. Esto da origen a estudios, para ver si de esas células se pueden, cultivar o sacar neuronas nuevas para tratar las lesiones neurodegenerativas del sistema nervioso central. Bueno, ¿algunas dudas? Hola. No, profe. Quedó todo claro. Bueno, la semana que viene ya vamos a empezar con embriología, que me parece que es un práctico bastante cortito. Yo les diría que traten de, por lo menos, hacer un repaso así de todos los tejidos, de los que hemos visto hasta ahora, tratar de, porque el práctico va a ser muy corto, entonces podemos hacer un repaso de tejidos si quieren en general. Sí, profe, sí. Pero no la parte teórica, ya la parte teórica es algo que tienen que ver, pero ir viendo imágenes de epitelio, de cartílago, de hueso, así algo más dinámico, antes de que, porque ahora se van a sumergir en un tema completamente distinto que es embriología. Entonces, para que si ustedes ya por lo menos, aunque no lo sepan todos los temas, pero por lo menos que tengan identificado aquellos temas que les resultó complicado entender, lo podemos volver a darle un repaso, así ya por lo menos, porque después van a volver a necesitar esto cuando empecemos con la histología de los distintos sistemas, ¿sí? Así que dejar esto más o menos cerrado, mirando imágenes más que nada, preparados de tejidos, antes de pasar a embriología, que es otra cosa, totalmente distinta. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno. por mí también. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y traten de ver qué temas de todo esto, sobre todo identificar, porque hay veces que dice esto, por ejemplo, osificación endocondral, típicamente, hay cosas que uno lo lee y no lo termina de entender. Entonces tratar de extraer, porque lo fácil, bueno, en algún momento lo estudiarán en detalle, pero si algo no lo entienden o les resulta que la explicación que encuentran en el libro, buscarle la vuelta de por lo menos dejarlo entendido. Después aprenderlo es reforzar, repasar, pero si ya algo no lo comprendieron, por lo menos tratar eso de dejar claros esas cosas, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias.